maestro de la escuela en la que yo me formé, Norberto Bobbio en Italia, decía que el derecho y el poder son las dos caras de una misma moneda, que no se puede entender el uno sin el otro. El derecho sin poder es simplemente una carta de buenas intenciones, son promesas, es una suerte de petición de lo que nos gustaría y nos desearía que sucediera. Pero el poder es lo que hace que el derecho sea efectivo. Y en contracara, el poder sin el derecho es simplemente fuerza, violencia pura. Lo que domestica al poder es el derecho. Y en ese sentido tiene mucho sentido preguntarnos cómo funciona la relación de las constituciones y qué son las constituciones en los estados contemporáneos. Podemos decir, y no nos equivocamos, que las constituciones son pactos políticos, son acuerdos entre las fuerzas que en una cierta coyuntura histórica tienen la capacidad de imponer un arreglo institucional para la comunidad, para la sociedad a la que van a regir. Desde ese punto de vista, la Constitución es expresión del poder, que fue el caso de la Constitución mexicana de 1917. Fue al final un acuerdo entre un grupo de revolucionarios que habían prevalecido en la gesta de inicios de siglo. Pero también hay otra manera de ver las constituciones y es desde la perspectiva del derecho. Las constituciones son normas jurídicas, son la traducción normativa del pacto político de esas fuerzas a las que hice referencia. Y en ese sentido, las constituciones contienen al menos lo siguiente. Tienen los principios que le dan identidad a un Estado. ¿Cuáles son? Depende de cada Estado. Por ejemplo, si nosotros miramos al artículo 40 de la Constitución mexicana vigente al día de hoy, veremos que dice que es voluntad nuestra constituirnos en una república federal, representativa, laica y democrática. Si miramos en cambio, por ejemplo, la Constitución argentina vigente el día de hoy, en su artículo 2 dice que el gobierno de esa nación sostiene el culto católico, apostólico y romano. Son identidades constitucionales distintas, pero son los principios que le dan a una comunidad política un sentido de pertenencia compartido. Otra cosa que sostienen las constituciones que contienen son las reglas que establecen la relación entre nosotras y nosotros, entre los ciudadanos. ¿Cuáles son las reglas en los acuerdos cotidianos de convivencia entre nosotros? Y también, algo importantísimo, ¿cuáles son las reglas de relación entre los ciudadanos y sus autoridades? Entre el gobierno y las personas que habitan un territorio determinado. Y finalmente, las constituciones también contienen cuál es el arreglo, el acuerdo de la relación que tienen los poderes entre sí mismos. Y en ese sentido, como conjunto normativo, las constituciones le dan identidad a una comunidad, le dan sentido de pertenencia a la ciudadanía, le dan sentido de convivencia a los ciudadanos y dan un arreglo institucional. En los estados constitucionales, y esto no es nuevo, está ahí, al menos desde el artículo 16 de la Declaración Francesa de 1789, decimos que las sociedades que tienen constitución son aquellas en las que los derechos están reconocidos y la división de los poderes está garantizada. ¿Derechos de quién? De ustedes. Derechos como este, que ejercemos el día de hoy todos nosotros. Estamos ejerciendo al menos, déjenme decirlo así, 4 derechos fundamentales. Yo estoy ejerciendo mi derecho de libertad de expresión. Nadie me dijo que tengo que decir y no permitiría que nadie me lo dijera. Ustedes de alguna manera están ejerciendo el derecho a la información y quienes sean estudiantes también el derecho a la educación. Pero al estar además todas y todos juntos aquí, estamos ejerciendo el derecho de reunión, un derecho que no les gusta a los estados autoritarios. Y quienes trabajen en el INACYPE y están aquí no porque quisieron venir, sino porque pues tienen que venir, están ejerciendo su derecho al trabajo. Así es.
no están por voluntad propia, pero hay un derecho detrás de la razón por la que se encuentran presentes el día de hoy. Son solo ejemplos de derechos, pero además ejemplos de derechos vinculados al sentido práctico de qué es la agenda de los derechos. Yo desde hace muchos años me he interesado en los derechos humanos. Y a veces cuando digo, no, sí, yo soy un académico derecho humanero, estoy convencido de que eso importa. Veo que algunas gentes me ven con escepticismo. Otras me ven como si en mi espíritu hubiera una suerte de espíritu cursi, bien intencionado, ingenuo. Y la verdad es que eso es un error. Los que nos dedicamos a estudiar los derechos humanos somos en verdad los desencantados. Somos los que sabemos el daño que somos capaces de producirnos unos seres humanos a otros. Y entendemos por qué es importante que la igualdad, la dignidad, la integridad personal, la libertad y así sucesivamente estén plasmados en los pactos políticos constitucionales. Y que sean las reglas que le dan identidad a una comunidad y que le establecen los límites al poder. Y por ahí quiero ir al tema medular de esta breve charla con ustedes. Los derechos y la división de los poderes son arreglos institucionales que lo que pretenden, buscan y persiguen es limitar al poder. Porque esto nos lo enseñó Maquiavelo. El que tiene poder tiende a aumentarlo y a concentrarlo. ¿Saben quién? Quien sea. Ustedes. Yo. Si les dan poder, ¿saben qué van a querer? Más poder y más tiempo. Y en esa lógica, que no tiene nada que ver con un prejuicio hacia los políticos, tiene que ver con una realidad de la naturaleza y de la condición humana. Weber tiene este estupendo ensayo de la política como vocación, en el que dice, quien pretenda que los políticos se guían por buenas intenciones simplemente no ha entendido la lógica de la política. La lógica de la política y del poder va orientada a la concentración y a la conservación del poder. Muy bien, las constituciones, los derechos, la división de los poderes, están pensados, diseñados, elucubrados e implementados para limitar al poder, para evitar que quien lo tiene se quede en el poder y que quien lo detenta abuse del poder. Esa es la lógica. Y por eso, quienes se dedican al derecho constitucional seriamente, desconfían del poder. Lo que hacemos es imponerles reglas, diques, controles, límites a los poderosos y esa es nuestra función social, académica e institucional. Y ahí viene la pregunta. Si son los derechos y si es la división de poderes la esencia de los acuerdos constitucionales, ¿es posible que existan reformas a una constitución que sean contrarias con la propia Constitución? Es decir, las reglas para reformar una Constitución están en cada Constitución y son distintas. Pensemos en la mexicana. Nuestro artículo que establece la fórmula de reforma constitucional, 135, te dice lo que requieres es una iniciativa, puede venir del Ejecutivo o de otros actores, pero el Ejecutivo siempre va a ser importante. En un sistema presidencial, el Ejecutivo es la o el presidente de la República. En México han sido todos solamente presidentes hasta el día de hoy. Una iniciativa. Mayorías calificadas en cada una de las cámaras. México tiene, como ustedes saben, un sistema bicameral, diputados, senadores o viceversa, en donde se requiere que la mayoría calificada de los presentes avalen la iniciativa presidencial. Y posteriormente, es necesario, como sucedió ayer con la reforma educativa, que al menos la mitad más uno de las legislaturas de las entidades federativas, porque México es un estado federal, aprueben la reforma constitucional. Si eso se logra,
la reforma constitucional desde un punto de vista formal es válida, es impecable, es impoluta jurídicamente hablando. ¿Qué quiere decir? Que si un presidente de la República tiene mayoría en la Cámara de Diputados, tiene mayoría en el Senado y tiene mayoría en los congresos de al menos la mitad más uno de las entidades federativas, puede impulsar una reforma constitucional. ¿Cuál? ¿Quién sabe? La pregunta es si esa reforma que viene desde el poder y que se aprueba por decisión del poder, de un poder que en México es democráticamente electo, ojo, que es legítimo, que no se inventó su legitimidad, pero que es poder político, la pregunta es si una reforma impulsada desde ese poder puede eventualmente contradecir el sentido profundo del pacto y del acuerdo constitucional. Y si entonces, si eso eventualmente sucediera, hay otro poder. ¿Cuál? El judicial, que puede, debe velar porque esa reforma política a la constitución política no prevalezca jurídicamente porque contradice el sentido profundo del acuerdo constitucional. Es una buena pregunta y es un buen dilema. Y es un dilema que vale a nivel nacional y que también puede trasladarse a nivel internacional y preguntarnos, ¿y si la Corte falla? ¿Y si hay una reforma cuyo contenido es claramente contradictorio al ethos de la Constitución y que la impulsó el poder político y después el poder judicial fue omiso en revisarla? ¿Es posible que un tribunal internacional intervenga y te diga, esa reforma que ahí se aprobó no es compatible con el pacto constitucional? Son preguntas relevantes. Y yo les voy a dar dos ejemplos nacionales y uno internacional para concluir en los que esto puede materializarse. En los años del presidente Felipe Calderón, había una figura en el Código Penal que era, aquí en el INACIPE lo saben muy bien, el arraigo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que esa figura que estaba en una ley secundaria, no en la Constitución, era inconstitucional. ¿Saben qué hizo el poder político? Presidente, Congreso, etcétera, etcétera, subió el arraigo a la Constitución. Y dijo, con que era constitucional, pues ya no es inconstitucional porque ya es Constitución. Exactamente lo mismo intentó hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador con la creación de la Guardia Nacional. Me dicen que un arreglo de seguridad pública en el que los militares tienen el mando no es compatible con la Constitución, reformo la Constitución. Es decir, la Constitución se puede volver la base para medir si una reforma por debajo de ella es o no compatible con la misma, o también se puede volver el cajón desastre en el que subes todo aquello que quieres blindar contra el control de los jueces. La pregunta vuelve a ser la misma. Si llevo el arraigo a la Constitución, que es una suerte de secuestro institucionalizado, te investigo detenido, te detengo para investigarte, no porque te investigué. O si subo una figura como la Guardia Nacional que es incompatible con otras disposiciones de la Constitución, como el mismo arraigo, por ejemplo, con el principio de presunción de inocencia que está en la Constitución. Si lo subo a la Constitución, ¿es posible que esas normas sean revisadas por una autoridad judicial nacional o internacional? Yo creo que sí. Y al menos la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha tomado decisiones en esa dirección. Les cuento una y concluyo. Chile, la última tentación de Cristo. ¿Alguien vio esa película? Si no lo ha hecho, véala. Fue censurada por el Estado chileno. Primero por el gobierno y después, aunque fue avalada por el Poder Judicial, se mantuvo la prohibición y la película durante mucho tiempo no pudo ser transmitida por las razones que ustedes quieran.
El caso llegó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana condenó al Estado chileno y le ordenó, entre otras cosas, que modificara su constitución para que aquellas normas que eran limitativas de la libertad de expresión y del derecho a la información fueran modificadas, porque resulta que esas normas, aunque estaban en la Constitución, eran inconstitucionales. Muchas gracias.